¿Se imaginan si Terraria se hubiera juntado con Stardew Valley, Minecraft y un poco de RimWorld? Hoy, Brans y yo probaremos un juego con mecánicas divertidas, puzzles únicos, mazmorras y muchísimo más. Luego, así que, penecito. Güey, está en huelga, güey, ya. Bienvenidos sean a Terraria. Terraria, pendejo, ¿qué estoy diciendo? Bienvenidos a NCC. Hola, muy buen día a todos. Hoy estamos aquí en NCC. Y esa vez con Brans. Brans, saluda. Hola, Much. Pues mira, ¿qué estamos haciendo aquí, Brans? A ver, coméntame. Pues básicamente, si conocen el Terraria, el Stardew Valley, el Minecraft, el Domstar, creo que van a asimilar un poco lo que es Necese. Necese, que es que no sabemos ni cómo se pronuncia. Nexese, Necese, Nixese, algo así. No sé cómo se llama. Si han jugado el Terraria, el Stardew Valley, el Minecraft, el Domstar Together o el Domstar normal, es como una combinación en general de eso. O sea, como si hubieran tenido una orgía. ¿Sabes? Y la verdad es que de hecho el juego está en Early Access. O sea, no, ni siquiera es un juego completo que ya esté así como que ya terminado y tal. Es un juego que está completamente en Early Access y pues eso, o sea, tiene como que una serie de combinaciones que todos esos tienen. Hay desde, por ejemplo, granja, hay supervivencia, hay minería, exploración. De las cosas que me gusta es que tiene, por ejemplo, gestión de los aldeanos. Aquí, este edificio aquí, Moch, mira, tenemos nuestro ayuntamiento, Moch. Este ayuntamiento donde la gente o los aldeanos en general, si no están conformes con lo que les hacemos, lo que les decimos, lo que les pedimos o con lo que les damos, vienen y hemos visto que hacen huelgas. Hacen huelgas aquí afuera con un cartelito. Y pues eso, o sea, a grosso modo es como que lo que podemos ver. O sea, hay ciclo día y noche, hay zombies, hay incluso hordas de enemigos que vienen a tu asentamiento y te buscan saquear y tus aldeanos pues te ayudan a defenderte y depende de cómo los tengas equipados con armadura y armas, pues obviamente te ayudan. Hay agricultura, hay este molino que te ayuda como para preparar, ¿qué es? ¿Pan? Digamos para procesar granos, güey. Hay mesas de crafteo, hay por ejemplo, tenemos aquí una mesa de carpintería, hay cofres, cada cofre, por ejemplo, tiene asignación. Tenemos una mesa de alquimia. Ajá, también, bueno, esa la encontraste, ¿no? En una dungeon. Ajá, en una cueva. Porque además las cuevas son distintas, a las de, por ejemplo, el Minecraft y todo eso. Porque aquí las cuevas van, digamos que ya están hechas, güey. Como que están como por niveles. Bueno, y aparte, pues, si quieres, explica qué es lo que tienes para correr más rápido y quién es el pinche nanito que va ahí contigo corriendo. Miren, tengo aquí unas botas que se llaman Ágil Botas de Zephyro, que son unas botas que justamente me ayudan a correr más rápido. De hecho, dice, equipa y mantén espacio para sprintar. Consume resistencia cuando se usa. Velocidad más 4%. La neta está muy chido porque pues así puedo huir, güey. Y el enanito ese lo compré con uno de los aldeanos ambulantes que luego hay. Porque también eso sí, como el Minecraft, tienen como unos aldeanos aquí ambulantes. Bueno, unos mercaderes ambulantes. Y justamente este me lo vendió por 1000 monedas. Este monito que se llama Cerebro Atrincherado. Este pues realmente es como un guardaespaldas. No muere, por lo menos lo que he visto no muere. Ni tampoco lo pueden atacar. Y les digo, aquí van por secciones las minas. Por ejemplo, esta es otra mina que es más abajo. Y en esta justamente estuvimos haciendo como diferentes puzzles. Creo que grabé una parte de eso ayer. Pues amigos, lamentablemente no sé por qué nada más se grabó mi voz y no se grabó la voz de Brans. No entiendo por qué, porque de hecho estuve viendo el video en reversa y justamente aparecía la voz de Brans. Pero bueno, básicamente estamos explicando que son diferentes trampillas y en cada una aparecen como unos patrones donde tiene que seguir tanto Brans o como yo. Tenemos que pasar por esas trampillas para que justamente no se nos cierre la puerta y podamos completar cada una de las puertas hasta llegar al mero corazón, que es donde pues tiene todo el oro. No manches, neta que me da coraje que no se haya grabado el audio bien, pero bueno, continuamos entonces con el video. Y hay diferentes como puzzles. Se supone que estuve viendo que hay varios como secciones de estas donde hay algunos puzzles que son distintos. Entonces pues la neta está muy chido. Aquí está la cueva donde justamente estaba. Hay diferentes mobs también aquí, como por ejemplo arañas gigantes. Hay un chingo de cosas aquí que hay. Aquí hay como lagos de lava, creo que es lava o sangre. Amarillo, los plátanos. Ay güey, de su puta madre. Por ejemplo, eso que ven ahí son como carroñeros, goblins. Yo iba a decir carroñeros. Ajá, que se llevan como que el oro, ¿no? El oro. Bueno, y otra cosa, obviamente, como les comentamos, hay minado. Estas minas, aquí es hierro, bronce,
Y creo que incluso hay diamante, pero no sé, hasta ahora no hemos encontrado diamante. Suponemos que es como que igual de difícil de encontrar. Una dificultad similar a Minecraft, por ejemplo, ¿no? De hecho, lo que te quería decir, Brans, si en este video hacemos invocar a un portal misterioso. Bueno, sí, que también hay como que invocaciones, o sea, de enemigos, en plan minibosses o bosses completamente. Si quieres, pues intentamos spawnearlo en la mazmorra, como habíamos dicho. Porque también, bueno, la mazmorra esa que mostró Moch hace ratito, es una mazmorra que tenía como que un tipo de puzzles en los que podríamos como que encontrar, o más bien recolectar oro. También encontramos aquí, esto no sé si lo mostraste mucho, que hay como jarrones aquí en medio del mapa. De hecho, mira lo que encontré. Mire, justamente abajo de la cueva, como dice Moch, ya son cuevas así como tipo minas. Y miren lo que encontramos aquí. Hay oro, güey. Que podemos, por ejemplo, romper. Hay como que jarros en los que hay oro, estrellas ninja, que son armas en general. Mira, una araña. ¡Ay! Esas son arañas gigantes que creo que puedes sacar armaduras incluso de la araña esa. Y está bastante bien. Y no es un juego muy, muy conocido, pero llevamos, ¿qué será? Yo creo que unas 5 horas, o sea, de haberlo jugado. Y la verdad es que ya con 5 horas fueron suficientes como para decir, pues, ojo con el jueguito que... La ventaja que, por ejemplo, aquí tiene es que, por lo menos para nosotros, porque pues venimos de juegos así como más lineales, es que justamente estamos comentando eso, que ese juego es bastante como lineal en ese sentido, a pesar de que pues bueno, tienes como libertad y todo de qué hacer, qué no hacer primero, después, etcétera. Sí, de hecho una cosa que quería comentar es que al principio del juego te da como 3 indicaciones. Mina un árbol, tala un árbol, haz una mesa de crafteo, habla con, creo que se llama John, pero ya lo presentamos a John, que es como que nuestro guía, así como tipo el de Terraria que aparece a primera, es muy similar, y él te da como que las primeras indicaciones, pon una bandera aquí para que sea tu asentamiento, y después de que terminas de hacer esas 3 cositas, 4, ya directamente el juego te dice, bueno, pues ahora te toca a ti, explora el mundo de NSC. Y ya. Qué bueno que no me está patrocinando. Y ya por tu cuenta averigua. Por ejemplo, tengo un arma Mush que yo te había dicho. Mira, es un martillo que lanza como piedras. Sí, que creo que lo encontraste ahí en la mina de daño de melee, martillo pesado, velocidad de ataque, probabilidad de crítico, lanza piedras pequeñas. También una de las cosas que podemos encontrar aquí es, creo que esto es cobre, que con esto podemos hacer herramientas. Eso lo ocupamos bastante, por ejemplo, para ponerle armas a los aldeanos, porque pues bueno, los aldeanos pueden defenderse por sí mismos, a diferencia de otros juegos como el Minecraft, que pues son bastante inútiles los pinches aldeanos, y que también hay saqueos ahí en las aldeas. Lo mencioné justamente al principio, que pueden venir hordas de enemigos a atacar la aldea, y los propios aldeanos, así como lo comenta Moch, lo defienden, y obviamente por eso la importancia de tenerlos bien equipados. Mira, Alexander, el mercader ambulante, está llegando apenas. Cuerda para llevar a la mayoría de animales pasivos. Mira, la cuerda también deberíamos de comprarla a veces para corrales. Ok, capucha invernal, que son cosméticos. Bueno, hay objetos que son cosméticos y unos que son de armadura. Con el inventario, si le das a la E y lo abres, tenemos accesorios, adorno para la cabeza y cabeza. Los que dicen así como cabeza, esos son armaduras. Los que dicen adorno para la cabeza son eso, simplemente adornos. No te dan como que protección de armadura ni nada de eso, simplemente son eso, adornos. Es cierto, con la N, si le dan a la N, pueden ver que es por cuadrantes. Creo que el mundo, pues podría decirse que sí es infinito, güey, porque, o sea, si tú bajas entre los cuadrantes, o sea, está muy, 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 muy grande. Al menos nosotros que estamos aquí en el primer cuadrante. Güey, que se puede entonces bajar. La verga, no había notado eso. Yo pensé que nada más era este tablero. Sí, a lo mejor no es infinito como tal, pero sí es muy, muy amplio. Aquí tenemos todas las cosas importantes que, te digo, yo creo que sí habría que llevar alguno de esos, invocarlo, güey, alguno de esos, porque, güey, ya nos han dado un chingo, güey, de esos portales misteriosos. No sé, güey, para que nos lo den ahorita al inicio y todo eso. Bueno, al inicio pues estamos casi como iniciando. Siento que igual y no está tan poderoso, siento igual. O sea, igual me podemos intentarlo, ¿no? La cola, güey. Mira, también tengo una herradura de nobleza que incrementa la probabilidad de hacer daño crítico. Ese no me acuerdo cómo lo conseguí exactamente. Y también tengo afilado cinturón brilloso que ilumina el área alrededor. Pero pues sí, la neta, o sea, para estar en Early Access y para haber salido creo que tiene por ahí 3 años, más o menos. Entonces, o sea, para ser, digamos, de tan poco tiempo, pues la neta está muy chido y todo. O sea, la neta sí tiene bastantes cosas. Igual, no sé, igual y a lo mejor puede que tenga mods o algo así. Igual, si te apoyo esto, pues mostramos a ver si hay algún mod o algo así. Ok, mira,
vamos a hacer una cosa. ¿Quieres que invoquemos primero la criatura hostil o vamos a la mazmorra? La criatura hostil la tendríamos que invocar por debajo de tierra de preferencia. Tenemos que hacer en algún momento. Si quieres, mira, aprovechando que estamos en corto, vamos a llevarnos un portal. Yo siento que va a ser como un jefe, pero con bastante vida, güey. No creo que como que destruya o algo así, güey. Debe ser, ser de noche para que funcione. La verga, entonces sí tiene que a huevo ser de noche, güey. O sea, peor, güey, porque vamos a tener los mobs normales, güey, todavía. El guardián de la maldad está invocado. ¡Verga! ¡No mames! ¡Cielos, qué macizo! Güey, todavía suena bien chido la música, güey. Tiene todavía un 80% de su vida, güey. No mames. Aumenta la regeneración de la vida. Voy a tomarme la poción. La verga! Ya se subió por el chesco. Güey, la canción está muy chida. Está llegando, no. No mames, me voy a morir. ¡No! ¡Me morí! No, pobre penecito, güey. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad. Ok, estoy acá arriba. Yo acá abajo, que diga. Qué cagado, ¿no? Te iba a decir, güey. ¿Te imaginas que fue una mierda, güey, el pinche jefe? Saca la morra chida, Esperanza. No, porque tengo novia. Vamos. Un saludo al más. ¡No, me morí! Ok, tiene 2% de vida, güey. Si no lo matas eres pendejo, güey. Dale, Brans, que tiene 2%. Ok, voy para allá arriba. Por lo menos a ver cómo lo matas. Pues ya, mira. Corazón de demonio. Sube la salud máxima. ¿Agarraste algo? ¡A la verga! No mames, güey. Ahora tengo 250 de vida, güey. No mames. Pero bueno, ¿cuánto cuesta en Steam? ¿A cuánto lo compramos? Sin descuento, 114 pesos. Con descuento, te costó creo que 75, ¿no? 114. Pues nada, la neta está muy divertido, la neta que entretiene. Que puede, digamos como que es bastante intuitivo. Creo que está bastante bien. Tiene voces bastante chidos, güey. Están súper bien. Miren los aldeanos cómo trabajan. Hasta el mago. Ay, cierto, falta asignarle trabajos al mago. Bye. Estás bien pendejo, güey. ¡Ay, puta madre!